¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un banquete al final del servicio, así que les pedimos que se quede un rato más. Eh, Al terminar vamos a ir allá al salón de los niños y vamos a estar compartiendo la mesa. Creo que pasé por allá y el olor me llenó al punto que casi que me quedaba allá y tenía el servicio allá, yo solo. Va a haber mucha comida, así que ayúdenos a comer. Un anuncio importante, si usted trajo comida y trajo un platillo, trajo lo que sea, si queda algo, llévese lo que usted trajo, porque si lo deja, no sabemos quién se lo puede llevar y queda mucho que se va a perder acá, ¿no? Entonces, si cuando termine todo usted ve que su plato todavía le queda algo, empáquelo y lléveselo y compártelo en su casa. De repente sus niños, su esposo, su esposa, se lo puede también aprovechar. Y si no, entonces yo me lo llevo, ¿no? Entonces, ese es el anuncio importante para hoy, así que no se lo vaya a perder. Hoy tenemos ese banquete, pero no sin antes tener nuestro banquete espiritual acá. Amén. Entonces, hoy tengo el honor de hablar sobre un tema que es vital, fundamental para todo cristiano. Nosotros nos hacemos llamar cristianos o nos llamamos cristianos porque la Biblia nos determina de esa manera, y la razón por la que nos llamamos cristianos es porque creemos en Jesús, en Jesucristo. La palabra cristiano viene de allí, de Cristo. Y los discípulos, antes de ser llamados cristianos, se les llamaba el camino. Entonces, cuando se referían a los discípulos que seguían a Jesús, le decían, esos del camino están haciendo esto, están haciendo aquello. Pero después fue en Antioquía donde primeramente se les comenzó a llamar a los discípulos cristianos. Se les relacionó con el nombre de Cristo. Y qué honor ser relacionados con el nombre de nuestro Salvador, ¿verdad? Que nosotros no somos llamados de otra manera, sino que somos llamados cristianos. Entonces, la iglesia, la raíz de la religión, la raíz de nuestra denominación, es que nos hacemos llamar cristianos porque tenemos una relación con Cristo. Y como tenemos una relación con Cristo, entonces quiere decir que conocemos a Cristo. Y si conocemos a Cristo, conocemos su voz, Él conoce nuestra voz, conocemos su nombre, Él conoce nuestro nombre. Y algo que nosotros deberíamos tener como algo indispensable en nuestra vida es la capacidad de escuchar a Dios. Diga conmigo, escuchar a Dios. Y usted sabe que la mayoría de los cristianos tienen problema con eso. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? A veces hay personas que han vivido años en el evangelio y nunca han escuchado a Dios. Solamente lo han escuchado quizás a través de la prédica del pastor, quizás a través de alguien que vino y oró por ellos, pero nunca han tenido una relación personal donde escuchan a Dios hablarle a sus vidas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una relación con alguien del que nunca escuchamos? ¿Usted se imagina qué pasaría en su matrimonio si usted deja de hablar con su pareja? ¿Usted se imagina qué pasaría en la relación con sus hijos si usted simplemente no les habla? Imagínese que sus hijos vengan en la mañana, mami, tengo hambre. Papi, necesito hablar contigo. Imagínese que todo lo que usted escuchara fuera silencio de sus padres. ¿Cómo sería esa relación? Estaría rota, ¿cierto? No habría relación. Entonces ahora llevémonos al ámbito espiritual. ¿Qué pasa con nuestra relación con Cristo? ¿Y cómo nosotros podemos tener una relación con alguien al cual no escuchamos? Con el cual no hablamos, al cual no sabemos cómo suena su voz. Entonces, mi papel hoy es llevarnos en un camino donde aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y si usted ya la escucha, para que usted pueda mejorar su oído y poder escuchar a Dios más claramente. Porque la realidad es que Dios está hablando y Él quiere seguir hablando y Él va a continuar hablando.
Entonces el sermón de hoy se llama ¿Puedo escuchar a Dios? Diga conmigo, ¿puedo escuchar a Dios? Diga a la persona que está a su lado, ¿puedes escuchar a Dios? Y para ello vamos a irnos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y los que no tienen Biblia pueden mirar hacia la pantalla y vamos a leerlo a partir de allí. Amén. Y dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la dirección de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego y un día mientras descansaba en su habitación, aún no se había apagado la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Aquí estoy, respondió este. Y enseguida corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me necesita usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel regresó a su cama. Siguiente. De nuevo el Señor llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿no me llamó usted? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿no me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Diga conmigo, habla Señor, que tu siervo escucha. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por hablarnos claramente de manera que podamos entenderte y escucharte. Hoy te pido de que nuestro oído se abra, nuestro corazón se abra, nuestra alma se abra y nuestros oídos espirituales se abran. Que podamos hoy escucharte claramente hablar a nuestro oído. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, habla Señor, que tu siervo escucha. Esa es una de las oraciones más preciosas que usted puede hacer delante de la presencia de Dios. Habla Señor, que tu siervo escucha. En esta escena nos encontramos a un Elí que era sacerdote del Señor. Estaba recostado y me llama la atención en ese primer versículo que leímos la frase y la palabra de Dios era rara. Vuelve a poner esa primera frase allí, por favor, Brooke. Dice, y en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Para hacerte un poquito de contexto, los sacerdotes eran los representantes de Dios para el pueblo. Su papel único era escuchar de Dios e interceder por el pueblo delante de Dios. Un sacerdote que no escuchara a Dios, estaba el pueblo en problemas, porque no había otro intermediario. La única persona que tenía acceso a Dios era el sacerdote. Y si el sacerdote no escuchaba de Dios, estábamos perdidos. No había esperanza, no había guía, no había nada. Entonces aquí nos encontramos a un sacerdote que había olvidado su relación con Dios, la había descuidado y por ende la palabra de Dios era escasa en esos días. Y dice que no habían frecuentes visiones ya. Es decir, que ya no se sabía, no se escuchaba de Dios. Es como cuando usted llegue a un lugar donde ya no se habla de Dios. Usted sabe, como en esos momentos cuando incluso en su vida antes tenía un lenguaje donde involucraba a Dios todo el tiempo, donde lo traía para sus cosas, donde siempre Dios era una palabra común en sus conversaciones, pero mayor aún la presencia de Dios era algo común en su realidad. Y de repente, a pasar de los años, se fue quedando a un lado donde ahora usted habla, usted comparte, usted pasa por situaciones y Dios no existe en nuestro vocabulario. Algo así como
La palabra de Dios era escasa. Y ha sucedido en la vida del cristiano que llega tal apatía, que llega tal frialdad, donde ya no hay palabra de Dios. La presencia de Dios es escasa y las visiones no son frecuentes. ¿Cómo es posible que podamos llegar a un punto donde no escuchemos de Dios, donde su realidad no sea efectiva en nuestra vida? Algo también que me importa y que me llama mucho la atención fue el hecho de que Samuel estaba escuchando de Dios y Elías no sabía que era Dios el que le estaba hablando. Elías, siendo sacerdote, perdió la conexión con Dios al punto que cuando Samuel escuchó de Dios, él no sabía que era Dios el que le había hablado. Es como cuando tú antes podías escuchar de Dios, como que alguien te decía algo y tú sabías eso es de Dios, pero llega un momento en que se pierde el discernimiento, se pierde la conexión, se pierde ese oído para entender la voz de Dios. Y a Elí se le olvidó cómo sonaba la voz de Dios, se le olvidó cómo la voz de Dios podía hablarle a una persona. Y cuando el joven Samuel vino, Señor, me llamaste, no, yo no te he llamado, él no podía ni siquiera reconocer que el joven estaba teniendo un encuentro con Dios. ¿Cómo es que llegamos a un punto acá en este libro de Samuel donde el sacerdote Elí se le había escapado la realidad de lo que significaba tener una relación con el Señor? Y algo que me importa mucho también recalcar es la actitud de Samuel. Samuel estaba descansando. La Biblia dice que en el templo donde estaba el arca del Señor. Ese es un buen lugar para dormir, ¿sabes? Eso me dice mucho de lo que Samuel era. La Biblia me dice que Samuel fue a descansar a donde estaba el arca del Señor. Es decir, que él, a pesar de que no conocía a Dios personalmente, anhelaba conocerlo. A pesar de que él no había tenido un encuentro todavía con la palabra de Dios, había algo en su corazón que lo llevaba a su presencia. Y él no quería conformarse con menos, quería más, quería aprender de Dios, quería escuchar de Dios, quería saber cómo se escuchaba, cómo sonaba su voz, cómo se sentía escuchar la voz de Dios como los profetas o como los sacerdotes. Samuel fue un joven que en esos tiempos, como no había palabra de Dios, no había deseo por Dios. La Biblia me dice que los hijos de Elí, si tú sigues leyendo el libro, hacían cosas malas en el templo y profanaban las cosas santas. No había deseo por Dios. Nadie quería escuchar de Dios. Nadie quería nada que ver con Dios. Nadie tenía interés en saber quién era Dios, excepto Samuel. Samuel fue un joven que se destacó en su tiempo. Él, a pesar de que el mundo estaba corriendo al sur, él comenzó a correr al norte. Él dijo entre sí: aunque nadie te busque, yo te busco, Señor. Aunque nadie quiere escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu voz. Aunque nadie te prefiera, yo te prefiero. Aunque nadie te escoja, yo te escojo, Dios. Él decidió apartarse de su cultura, decidió apartarse de la realidad de lo que estaba viviendo en ese entonces su entorno, y dijo: yo voy a descansar en el arca del Señor. Ay, Señor, si usted tomara el tiempo y fuera y reposara en la presencia de Dios. La palabra descansar me dice mucho en este versículo, ¿sabe por qué? Porque cuando tú entiendes que es en la presencia de Dios donde tú puedes descansar, donde tú puedes encontrar, donde tú puedes hallar las cosas que de otra manera sería imposible lograr, porque te verías tú esforzándote y haciendo muchas cosas para que tú puedas lograr ciertas cosas. En la presencia de Dios, cuando descansas en Él, es allí donde hay plenitud de gozo, es allí donde hay delicias a su diestra, es allí donde hay respuestas a oraciones, es allí donde el peso ese que te cargaba y te hundía se hace ligero, y de repente esas preocupaciones ya no son tan grandes, de repente esas luchas ya no son tan grandes, de repente esa oposición ya no es tan grande. ¿Por qué? Porque estás descansando en el arca del Señor. Samuel tenía hambre por Dios y él ni siquiera lo sabía. Y la Biblia me dice en el libro de Mateo que aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a ser ¿qué? Satisfechos. Samuel tenía hambre por conocer a Dios. Yo me imagino a Samuel durmiendo allí en el arca del Señor, preguntándose: ¿será que algún día
escucharé de Dios? ¿Será que algún día escucharé su voz? ¿Será que algún día seré como uno de estos sacerdotes que pueden acceder a la presencia de Dios? ¿Será que algún día yo tendré ese privilegio? Samuel estaba allí descansando en el arca del Señor, y como el que tiene hambre y sed de justicia será saciado, Dios vio el corazón de Samuel y le llamó por nombre. No le dijo muchacho, no le dijo hey, es contigo, le dijo Samuel. Samuel, tú sabías que Dios conoce tu nombre. Tú sabías que Él no se ha olvidado tuyo. Tú sabías que Él sabe quién eres. Él sabe por lo que estás pasando. Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha abandonado. Él no ha cruzado su cara y ha dicho no sé quién eres. Él te mira y te dice Samuel. 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 3 veces lo llama pacientemente. Lo llama por primera vez y Samuel no lo entendió. Y Dios pacientemente dice, es ok, yo sé que no entiende lo que yo estoy haciendo, pero te voy a dar una nueva oportunidad. Vemos a un Dios paciente que sigue buscándonos. Samuel dice, aquí estoy, Elí, ¿qué necesitas, Señor? Él buscando en otro lugar lo que podía encontrar solamente en Dios. Él buscando en otra persona lo que solamente podía hallar en el Señor. Así que cuando el sacerdote entiende que era Dios el que le estaba hablando, le dijo, quiero que vayas. Y se acordó, fíjate que es interesante, que finalmente Elías se le encendió el foco. Y se acordó cómo es que se responde a Dios cuando Él habla. Finalmente entendió que lo que estaba sucediendo era un encuentro entre Dios y el muchacho Samuel, el joven Samuel, aquel que dormía y descansaba en el arca de Dios. Y cuando discierne que era un encuentro lo que Dios buscaba con Samuel, le dijo, ok Samuel, perdóname, es que tengo tanto tiempo que no hablo con Dios que se me olvidó cómo tratarlo, se me olvidó cómo interactuar con Él. Estoy parafraseando lo que pudo haber pasado. Él quizás dijo, Dios mío, ¿cómo se me pudo olvidar cómo se le responde al Señor de los ejércitos? Le dijo, Samuel, si Él te vuelve a llamar, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue corriendo. Me imagino Samuel, ok, ahora sí sé qué es lo que va a suceder. Imagínate la expectativa del joven Samuel. Se acostó, imagino que se puso a dormir, juro, ¿no? Cuando tú no tienes sueño y te haces dormir a ti mismo. Porque hay algo que va a suceder. Samuel va y se duerme y escucha nuevamente ese susurro y esa voz llamando Samuel, Samuel. Y él no se va corriendo al hombre, él no se va corriendo a las cosas, él no se va corriendo a lo familiar. Él responde a Dios y le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es entonces cuando Dios le dice, levántate, hijo del hombre, porque te voy a hablar. Y en ese momento Samuel tuvo un encuentro con Dios, porque debes entender algo. Dios siempre ha estado hablando y aún lo hace. Dios siempre ha estado hablando y aún lo hace. Cuando tú te vas al libro de Génesis, te das cuenta que Dios dijo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho, todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que contemplamos, Dios lo hizo con el poder de su palabra. Dijo, y dijo Dios, habló. Y aún hoy se siguen formando constelaciones y galaxias, confirman los científicos a través de grandes telescopios, a través de grandes instrumentos para poder ver la vasta profundidad del espacio, y pueden ver que hay aún galaxias formándose desde esa voz que habló desde el principio y dijo, hágase la luz. Y aún hoy sigue respondiendo al poder de su palabra. El Señor está hablando y aún sigue hablando. Y yo creo que lo que sucede hoy es que tenemos una pandemia, no la pandemia del COVID, no la nueva pandemia que están algunos
personajes políticos profetizando. Te estoy hablando de la pandemia de no oír de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no oímos de Dios, no podemos discernir su voz. No sabemos cuándo Él está hablando. Y eso afecta nuestra identidad. Cuando nosotros no escuchamos de Dios, vivimos inseguros. Eso afecta también la manera como nosotros salimos adelante con nuestras debilidades. Las personas se ven más envueltas en adicciones y rotas, en relaciones que no funcionan, no pueden llegar a sanidad completa, no pueden alcanzar el éxito o no pueden alcanzar la libertad sobre sus temores. ¿Por qué? Porque se ven aprisionadas en esta pandemia de no saber cómo discernir la voz de Dios. La palabra discernir significa escuchar o ver las cosas por su naturaleza y no solamente por su apariencia. Cuando nosotros decimos y hablamos del don de discernimiento de espíritus, estamos hablando de ese don que te permite ver más allá de la apariencia y las palabras, que puede ver hasta el corazón y puede ver las intenciones de este. Es decir, alguien que venga a ti y te diga, no, nosotros te apreciamos mucho y te queremos, y tú puedas ver en el corazón que dice, ojalá te mueras. Y puedes discernir que en realidad no hay verdad en esas palabras, que están fingiendo, que en realidad están esperando que des la espalda para decir, ¿ya viste la ropa que carga esa vieja? Ellos no quieren nada bueno contigo, pero el Espíritu Santo te puede ayudar a discernir. Te puede ayudar a ver lo que tú no puedes ver. Samuel era un joven que estaba allí en la presencia de Dios, pero él decidió buscar a Dios y lo halló. Dios fue encontrado. Es importante entender lo que significa escuchar de Dios y qué se desprende de esa relación. Tú sabes, cuando nosotros escuchamos de Dios, podemos escucharlo a través de diferentes formas. Puede ser a través de la profecía o la palabra profética. También podemos escucharlo a través de esos dones como el don de ciencias o el don de sabiduría. Yo te voy a explicar un poquito qué significan ellos. Pero vamos a leer allá en el libro de 2 de Pedro 1:21 y dice lo siguiente: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces dice que la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana. Es decir, la profecía no son ideas humanas. No es yo viniendo con una idea y hablándote a ti de acuerdo a lo que yo creo que va a suceder en tu vida. Eso es adivinación y eso es pecado y eso lo condena la Biblia. Pero la profecía es aquella que viene del Espíritu de Dios, que discierne todas las cosas y sabe todas las cosas, aún hasta las más profundas del corazón del Padre. Él es el indicado, el único agente autorizado para revelar lo desconocido y lo espiritual a los carnales, a los hombres humanos. Es Él el único. Es por eso que todo fuera del Espíritu Santo es pecado, es maldad, es idolatría y no es aprobado por Dios, porque el único agente que puede revelarnos lo espiritual es el Espíritu Santo, y a Él solamente debemos confiarle. Es por eso que es mal que vayamos a un puente, es mal que vayamos a uno de esos brujos que hablan a través de espíritus, es mal que vayamos a hacernos baños espirituales, es mal que consultemos las cartas y los tarots y que consultemos las joyas y las piedras, es mal que busquemos otra manera de acceder a lo espiritual, porque el único agente indicado, autorizado y empoderado para revelar el corazón de Dios es el Espíritu Santo de Dios, nadie más. De manera que tú y yo tenemos al verdadero, al Espíritu Santo de Dios. Él es el encargado de abrirnos las escrituras y el encargado de abrir el corazón de Dios y revelárnoslos. Dios, a través del Espíritu Santo, nos revela el corazón, nos revela lo que hay en su corazón. Fíjate lo que dice Amós 3:7. Dice, en verdad,
Nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar su plan a sus siervos, los profetas. En el Antiguo Testamento habían ciertos hombres de Dios que eran profetas. Ellos eran los únicos autorizados por Dios para hablar de parte de Dios. Es decir, que tú y yo, si no éramos profetas, no teníamos acceso a esas revelaciones. Lo único que podíamos hacer es confiar de que alguien nos hablara de parte de Dios. Pero cuando tú y yo hemos venido a Cristo, ahora nosotros no dependemos de un profeta que nos hable. Ahora tú y yo tenemos el mismo acceso que esos profetas tenían a Dios, porque Cristo rompió el velo del templo y todo el acceso que era privilegiado solo de algunos, hoy en día todos podemos venir confiadamente al trono de la gracia y hallar ayuda, socorro y escuchar del Padre cuando nosotros lo necesitemos. Porque Jesús abrió el camino. Antes lo que era un privilegio de algunos, hoy es el privilegio de todos. Tú tienes acceso a Dios, yo tengo acceso a Dios. Tú no me necesitas para escuchar de Dios. Tú puedes ir tú solo, tú sola y escuchar de tu Padre que está en los cielos, que está en ti a través de Jesucristo, su Hijo, y que está activamente en ti a través de su Espíritu Santo. De manera que tenemos acceso al Padre, a la revelación de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido depositado en nuestros corazones. Pero ¿qué es la profecía? Cuando hablamos de qué es la profecía, cuando hablamos de profecía, hablamos de lo que es la revelación es Dios hablando a través de un hombre acerca de lo que hay en su corazón, acerca de sus planes y su propósito, y muy regularmente esa palabra es referente al futuro, a lo que va a suceder en tu vida o en una situación más adelante. Pero en esta relación de escuchar la voz de Dios se desprenden dos dones también espirituales, que es el don de conocimiento y el don de sabiduría. El don de conocimiento, que es también llamado el don de ciencia. El don de ciencia es cuando nosotros sabemos acerca de algo que humanamente es imposible saberlo. Es decir, yo no te conozco, yo no sé de dónde vienes, yo no sé cuál es tu trasfondo, yo no sé qué es de tu vida porque no te conozco, pero de repente te miro y el Espíritu Santo me dice, mira, a los 21 años a ella le pasó esto y esto y esto, y por eso está cargando esa culpa. Y yo vengo y escucho de parte de Dios, le revelo lo que estoy escuchando y esa persona sabe que es Dios porque de ninguna otra manera yo pude haber sabido eso. Eso es el don de ciencia, cuando se me revela un conocimiento que humanamente es imposible para mí conocerlo. Por ejemplo, Jesús, cuando vio a Natanael, Jesús le dijo, te vi cuando estabas todavía debajo de la higuera. Ese es el don de ciencia. ¿Por qué? Porque Natanael no estaba con Jesús en la higuera, pero Jesús, basado en ese don, moviéndose en el full potencial de ese don, le dijo, yo te vi cuando estabas allá en la higuera. Asimismo, los discípulos vieron y pudieron practicar ese don cuando dos discípulos vendieron una propiedad y le dijeron a Pedro, esto fue lo que la propiedad nos costó, vamos a suponer $100,000, pero en realidad la vendieron por 300,000. Resulta que ellos escondieron 200,000 y le dieron solo 100. Y Pedro, basado en el don de conocimiento, le dije, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo diciendo que te costó 100 cuando te costó 300,000? Te das cuenta, el Espíritu Santo a veces revela cosas. Por eso es que a veces la gente me huye a mí y le huye a muchos de ustedes, porque la gente no quiere que Dios nos revele a veces sus cosas. Ser pastor, ser líder a veces es un lugar solitario, ¿sabes? Yo a veces quiero tener muchos amigos como ustedes. Ustedes se la pasan siempre en amigos, en amistades, visitándose unos al otro. Yo quisiera hacer eso, pero a veces no es posible porque no todo el mundo quiere estar cerca de un pastor. Porque especialmente si está haciendo algo malo, se siente incómodo porque cree que Dios le va a mostrar al pastor lo que está haciendo. Y yo he tenido personas que se me acercan y cuando yo voy a ellos y dicen, pastor, nos vemos, hasta luego. Y salen corriendo porque piensan que es que si me ve a los ojos, el pastor va a saber que yo estoy en pecado. Y puede ser que eso suceda, a veces sucede, a veces. No todo el tiempo, pero a veces nosotros tenemos una vida solitaria porque la gente piensa que nosotros somos alguna deidad espiritual. Y no, nosotros no somos ninguna deidad, somos igual a ti.
tenemos debilidades, pasamos por diferentes situaciones. A veces nos cuesta escuchar de Dios y tenemos que poner en práctica las cosas que enseñamos. De manera que no tenga miedo de venir a mí. Yo no le voy a descubrir, no la voy a exponer. El don de sabiduría es diferente, no te dice algo que es humanamente no accesible, sino que el don de sabiduría generalmente te dice cómo hacer algo que es imposible que tú lo supieras porque no estás entrenado en ello. Por ejemplo, ¿se acuerdan de el joven José? Cuando se presentó delante del rey, el faraón, y le dijo: hey, el sueño que estás teniendo son 7 vacas, ¿verdad? Y 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas gordas significa, y él empieza a revelarle el sueño. Tiene un don de revelación de sueños. Y entonces le dice, las vacas gordas significa 7 años de prosperidad y de abundancia. Pero después van a ser seguidos por 7 años. Las 7 vacas flacas significa 7 años de sequía. Y esas vacas van a ser, como se comen a las gordas, significa que esa sequía va a ser tan grande, que va a acabar con toda la tierra. Y ahí viene el don de sabiduría. Mira cómo él actúa. Él no era entrenado en este tipo de cosas, pero él dice: a menos de que usted levante a una persona que durante los 7 años de abundancia pueda almacenar suficiente provisión para que tengan en abundancia durante los 7 años de sequía. Y Dios le da ahora un don de sabiduría para saber qué hacer en el momento más crítico de esta nación. Y luego el rey José le dice: y tienes que levantar a alguien que lidere este movimiento. Y lógicamente el faraón lo mira a él y dice: ¿quién más que tú, que sabe lo que hay que hacer para llevar a cabo esta tarea? Entonces, los dones de Dios muchas veces te van a poner en un lugar donde tu esfuerzo jamás lo hará. Cuando Dios te da un don, los dones te van a abrir camino delante de ti. Un camino que tú con tus propias influencias y esfuerzos no puedes lograr. Los dones de Dios te van a poner enfrente de reyes. Es por eso que es importante abrazar los dones que Dios te da y poder crecer en ellos, porque el Señor te va a llevar a ciertos lugares donde tú jamás pensaste que ibas a estar. En 1 Corintios 14:13 nos dice en la Escritura: en cambio, el que profetiza habla a los demás para su edificación, exhortación y consolación. Esto es algo muy importante. Quiero que entiendas que el don de profecía no es para juzgar, no es para condenar y no es para anunciar destrucción y juicio. Eso que ustedes escuchan a veces en la televisión y en los videos, esas personas que se hacen llamar profetas y dicen: viene juicio para la casa allá en tu país, y viene juicio para Estados, y el Señor me muestra que viene destrucción. Eso no es profecía. Eso no es profecía. Porque la Biblia me dice que la profecía es para ¿qué? Edificación, es para exhortación y es para consolación. Y tú sabes qué significa cada palabra. Edificación es algo que levanta. Exhortación es algo que anima. Es decir, te regaña pero con ánimo para que despiertes. Como que tú no estás viniendo mucho a los servicios y te digo: Dios tiene grandes cosas, ¿cómo te vas a dormir en tu fe? ¿No te acuerdas cuando estabas metido con Dios y Dios estaba usando y estaba bendiciendo a tus hijos? ¿Cómo vas a olvidarte los años de eso, de comunión? Levántate. Esa es una exhortación para levantarte y que poseas nuevamente lo que Dios te había dado. No para decirte: te vas a morir, no tendrás más hijos, se va a morir el primogénito tuyo. Eso no es profecía del Nuevo Testamento. Y consolación es una palabra de consolación. Es una palabra que te consuela en los momentos de pruebas, de pérdidas, de dolor. Es una palabra que te dice cuando estás llorando y dice: siento de parte de Dios decirte que aunque hoy estás llorando, mañana vas a sonreír, porque lo que hoy te costó, mañana darás gracias a Dios que se fue. Aleluya. Te das cuenta cómo Dios puede levantarte, pero esa es una palabra profética, no es una condenación. La otra cosa importante es que la profecía es para exaltar siempre y para llevarnos siempre a Jesús. Fíjate lo que nos dice Mateo 4:4.
Mateo 4:4 nos dice, pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, que sale de la boca de Dios. Satanás trató de tentar a Jesús, trató de hacerlo caer en pecado. Lógicamente podemos ver de que Satanás no conoce todas las cosas, ¿cierto? A veces pensamos que Satanás conoce todas las cosas como si fuera Jesús, como si fuera Dios, pero él no conoce todas las cosas. Incluso el Nuevo Testamento me dice que si hubiese conocido el plan, no hubiesen sacrificado al Hijo de Dios. Satanás pensaba que tenía que matar al Mesías, él pensaba que tenía que eliminar a Jesús. De manera que me dice que él no entendía. Incluso cuando estaba tentando a Jesús, le decía, si en verdad eres hijo de Dios, fíjate, no sabía que estaba hablando nada más y nada menos que con la palabra hecha carne. Esa palabra que él estaba tratando de usar para hacer caer a Jesús es la palabra que estaba enfrente de él. Él es la palabra que estaba con Dios en el principio, que era Dios en el principio y que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús era la palabra de Dios y estaba allí en medio de él y Satanás pensaba tentarlo. De manera que Jesús lo reprendió usando la palabra y se fue de él. Pero fíjate lo que nos dice también Apocalipsis, y es importante que entiendas esto. Entonces caí a sus pies para adorarle. Estaba Juan hablando con un ángel y lo vio sublime y lo vio grandioso y lo primero que se le ocurrió fue postrarse a adorarse. Pero el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es mucho para el domingo, ¿sabes? Él dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tú debes entender que toda profecía siempre va a apuntar hacia Jesús. No puede apuntarte a otro lugar. Si la profecía te está apuntando a otro lugar, entonces no es de Jesús, no es de Dios. La profecía siempre te va a apuntar a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Si la profecía te está apuntando a verte a ti mismo y tus fallas, no es de Dios. Si la profecía te está apuntando a ver tu pasado y los errores de ellos, no es de Dios. Si la profecía te está apuntando a ver las guerras y todo lo que se ha levantado en contra tuya, no es de Dios. La profecía te va a exponer todo eso, pero te va a apuntar siempre a Jesús como el último lugar donde tú tienes que ir para ver la redención de tu vida y la redención de tu situación. Jesús es la respuesta. Jesús es el enfoque central de toda profecía genuina. Otra cosa que es importante es el testimonio de Jesús, es el evangelio. Y dice que este evangelio es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía. Entonces es importante que entendamos que cuando nosotros predicamos esta profecía, la practicamos esta profecía, siempre nos va a guardar en contra de mal usarla y de recibir cualquier otra cosa que sea diferente. Otra cosa importante es escuchar a Dios. No es para algunos nada más, es para todos. Diga conmigo, para todos. Diga conmigo, es para mí. ¿Cuántos aquí han escuchado la voz de Dios en sus vidas? Honestamente, levante su mano y diga, yo he escuchado a Dios hablar. Si usted cree, si usted tiene la idea, si usted levante su mano si usted cree que ha escuchado de Dios hablar. Ok, ahora sí veo algunas más. Estaban inseguros y esa inseguridad es muy buena que me la reflejen. ¿Por qué? Porque me dice que no están seguros si han escuchado a Dios o no. ¿Y no les parece eso algo de mucha importancia que nosotros no sepamos? Pero Dios nos habla de muchas maneras. Fíjate lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Es decir, que si somos ovejas de Jesús, vamos a escuchar su voz, ¿cierto? Vamos a escuchar su voz. Yo debo escuchar la voz de Jesús porque yo soy su oveja.
Yo una vez vi un video donde un pastor de ovejas estaba allí con un grupo de personas. Y el pastor le reta a cada una de esas personas que llame la atención de las ovejas. Y las ovejas estaban todas allí en el campo, enfrente del pastor. Y empezaban cada persona, y el otro, ¡ah, ah, ah! Y hacían diferentes sonidos para llamar la atención de las ovejas. Y las ovejas estaban allí comiendo. No sucedía nada. Y las personas empezaban y trataban de asustarlas y nada las movía. No sucedía nada. Hasta el momento que el pastor se para y le diga, observen un momentito. Y todas las ovejas pararon las orejas y salieron corriendo y se aglomeraron todas enfrente de su pastor porque ellas conocían la voz de su pastor. La relación entre el pastor y las ovejas es tan increíble que incluso cuando otros pastores están con otras ovejas y llaman a sus ovejas, estas ovejas no responden a otros pastores que son entrenados, que saben cómo comunicarse con sus ovejas porque saben cuál es la voz de su propio pastor. Así es de importante que nosotros entendamos que Jesús es nuestro pastor y Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si usted no escucha la voz de Dios, usted no es oveja. No me crea. Usted es una oveja del Señor que está aprendiendo a escuchar la voz de su pastor. Usted es una oveja del Señor. Le saqué una sonrisa, ¿va? Estaba muy serio usted. No es oveja usted, está perdido. No, nada de eso. Usted es oveja del Señor que está aprendiendo a escuchar su voz. Y Dios quiere que usted escuche su voz. Quizá usted ahora está pasando por situaciones difíciles en su vida. Y Dios quiere que lo escuche. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios, pastor? Pues yo le voy a dar varias maneras. En primer lugar, es a través de la palabra. Diga conmigo, la palabra. Esa es la primera fuente para ir a escuchar a Dios. Si usted no sabe qué es lo que Dios quiere para su vida, abra la Biblia. Y la Biblia va a empezar a saltar enfrente de usted porque la Biblia está viva. La Biblia dice que mis palabras son vida y son espíritu. La palabra dice que su palabra está viva y es eficaz. Y dice que es como una espada cortante de doble filo que atraviesa el corazón, el alma, aún los tuétanos de los huesos y la parte que divide nuestro espíritu y nuestra alma. La palabra de Dios está viva. Y es a través de la palabra como el Señor nos habla. La otra manera es a través del Espíritu Santo. Hay personas que vienen y dicen, Dios solamente habla a través de esto. Nada más. Los cesacionistas, tú sabes, increíblemente hay hermanos cristianos, religiones, que creen que esto es la única manera en que Dios nos habla. Que no hay otra manera, que si usted quiere escuchar hablar, abra la Biblia. Y yo le pregunto, ok, ¿cómo escuchas a Dios cuando, por ejemplo, tú tienes que casarte? ¿Cómo te habla Dios con la palabra cuando tú tienes que quizás comprar una casa y no sabes qué hacer? ¿Cómo te habla Dios en un momento donde estás teniendo problemas con tu esposo, esposa y te quieres divorciar? ¿Cómo te habla la palabra? Hay situaciones personales, particulares, donde necesitas que el Espíritu te hable y te diga. Y sí, su palabra siempre va a estar basada en la Escritura, porque Él no puede negarse a sí mismo. Una persona un día me llegó y me dijo, el Espíritu Santo me está hablando acerca de mi matrimonio. Y yo le digo, oh sí, qué bueno. Y cuéntame, ¿qué te dijo el Espíritu Santo? Me dijo que divorcie a mi esposa. Y yo le digo, no puede ser. Y le digo, ¿y que tu esposa te fue infiel? ¿Te engañó? ¿Cometió adulterio? Y dice, no, es que no nos estamos llevando bien. Y yo oré y el Señor me dijo, déjala. Y yo le digo, bueno, déjame decirte algo. Ese no es el Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Eso no es Dios. Porque Dios no se niega a sí mismo. Él no se va a hablar contrario a su palabra. Su palabra dice que Él, dice, lo que Él unió no lo separa el hombre. Su palabra dice que incluso si hay problemas, dice, no dejes a la esposa o no dejes al esposo, sino que perdónense, sino que puedan experimentar el perdón, la restauración, la sanidad entre ustedes. La Biblia dice, sírvanse el uno al otro, lleven las cargas el uno del otro. Oh, es que ella es muy cargona. Bueno, lleva la carga de ella. Oh, es que me critica mucho. Bueno, perdónala. Es que él no me ama. Bueno, ámalo.
tú ámalo. Es que ella no es expresiva y me gusta que me expresen el amor. Y digo, bueno, tú exprésaselo a ella y ámala. Pero tú no puedes abandonar a tu relación o tomar una decisión tan drástica y poner la excusa de que Dios te dijo cuando es contraria a la palabra de Dios. No te va Dios a guiar de esa manera. O hay personas que dicen, por ejemplo, Dios me trajo a esta iglesia y Dios me dijo que este es mi lugar y aquí Dios me va a usar. Y 3 meses después, Dios me dijo que me vaya a la iglesia de allá, no sé qué. Y yo, pero ¿cómo es que Dios cambió de mentalidad tan pronto? ¿Cómo es que Dios te dijo, ven acá y luego te va a decir que vayas a otro lugar? Eso no es la naturaleza de Dios. Dios te va a decir, te trajo acá. Y quizás hay momentos de desánimo, quizás hay momentos de prueba, hay momentos de duda, pero Dios no cambia su mente. Tienes que aprender a conocer a Dios, a creer en Él, a confiarle aún en el momento, cuando tienes duda, cuando hay preguntas en el aire, cuando no hay respuesta, cuando no sucede lo que esperaba, cuando te sientes vacío, cuando las cosas no se dan. Confía en Dios en todo tiempo, en los altos, en los bajos, pero Dios ha prometido que va a ser permanente en tu vida. Y el que no haya sucedido todavía no quiere decir que no va a suceder mañana. El que no hayas visto lo que querías hoy no quiere decir que mañana no lo vas a ver. La realidad es que Dios es fiel y Él lo va a hacer a su tiempo, a su manera y no a la nuestra. Y eso nos duele a veces. ¿Qué otra cosa? Dios nos habla a través de personas, como por ejemplo ahora mismo Dios me está usando para hablarte. Dios nos habla a través de sueños y visiones. Nos habla a través de la creación. Nos habla a través también de la paz que nos da en nuestro corazón. Siguiente slide. También que nos da la paz en nuestro corazón, impresiones que pone muchas veces en nuestra mente o incluso convicciones. A veces tú vas caminando y tú de repente sientes, no, yo no voy a hacer esto. Esto no siento paz aquí. No creo. O a veces de repente Dios te muestra algo y tú dices, ¿qué es eso? Y Dios te mostró algo que quizás pueda suceder si tomas cierta decisión. Es como que te advierte y tú dices, ¿sabes qué? No voy a tomar esa decisión, no creo. Voy a irme de este lugar. Entonces Dios te habla de muchas maneras, pero en cada manera hay palabras que soportan y apoyan esa manera en cómo Él te habla. Es por eso que sería bueno que le tomaras una fotito a esa chart para que puedas tener allí esos versículos. Entonces, ¿cómo quiero cerrar? Yo quiero cerrar de esta manera, posicionándote a ti mismo para oír a Dios. Debes posicionarte para oír a Dios. ¿Cómo, pastor, me posiciono para oír a Dios? Bueno, en primer lugar, usando estas mismas maneras en cómo Él nos habla. Ir a su palabra, ponerte bajo la autoridad de unas personas que están en autoridad y que tú confías y que saben que son de Dios. Poder abrir tus ojos y preguntarle al Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo. Estar abierto a que el Señor te traiga convicción, te traiga impresiones. Que el Señor a veces mira la creación. Yo una vez estaba en California, estaba paseando por el Océano Pacífico y por la costa del Pacífico. Y yo tenía un problema muy grande, muy grande. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a salir de este problema? Y en ese momento me paro en la costa del Pacífico y veo la vasta creación de Dios. Y vi el mar que no tenía fin. Y comencé a contemplar y en un momento dado yo me pregunto, ¿esto lo hizo Dios? Esto lo hizo el Señor. Yo miro de un lado a otro, no había fin. Y yo digo, si esto que es tan inmenso, que me quita el aliento, Dios lo hizo con el poder de su palabra, mi problema no es nada comparado a esto. Y empecé a llorar y me llegó una revelación grandísima porque vi que para Dios no había nada imposible. Y ese problema que parecía tan grande se hizo pequeñito. Y después de allí, mi esposa y yo nos venimos de California y pasamos la situación y 3 meses después mirábamos atrás y decíamos, wow. Pensamos que eso nos iba a matar, íbamos a morir de preocupación por todo eso. Y Dios, una vez más, como siempre fue fiel, nos sacó de ese atolladero y nos llevó al otro lado. ¿Por qué? Porque Él siempre cumple sus promesas. Entonces, posiciónate a ti mismo para escuchar a Dios. Oye a Dios, porque Dios, ¿qué? Te va a ayudar a pelear las batallas de tu vida. Diga conmigo, pelear. Dios quiere pelear por ti. En último lugar, la profecía
trae dos cosas. Trae guía y trae protección. Cuando tú sigues a Dios y lo que Dios te ha dicho, vas a ver vas a tener guía en tu camino. Es decir, vas a caminar por el camino correcto. Y cuando camines, Dios te va a proteger. Aunque venga el enemigo, aunque sucedan muchas cosas, la Biblia dice que aunque venga el enemigo como un diluvio, dice, yo voy a levantar como un estandarte enfrente de ti para que no te haga daño. La Biblia dice que aunque se levante arma forjada en contra de ti, no prosperará. Y toda lengua que se levante en tu contra será condenada. La palabra de Dios es firme. Entonces la pregunta del millón es, ¿puedo escuchar a Dios? Diga conmigo, ¿puedo escuchar a Dios? La respuesta es sí. Ahora mi pregunta para ti es, ¿cómo te habla Dios a ti? Póngase de pie conmigo. ¿Cómo te habla Dios a ti? De todas estas maneras, ¿cómo Dios te habla? Y quiero hacerlo en este último minuto que me quedan, muy participativo. ¿Cómo te ha hablado Dios a ti? Levanta tu mano y dímelo ahí fuerte de tu asiento. ¿Cómo te ha hablado Dios a ti, hermana Inmara? ¿Cómo le ha hablado Dios? A través de sueños le ha mostrado cosas. Hay un sueño que usted ha estado teniendo últimamente. Yo veo como que ese sueño no se parece en nada a la realidad que usted está viviendo. Y la razón por la que el Señor se lo está mostrando es porque quiere despertar la fe para que usted no desmaye y siga creyendo en lo que Él le prometió. ¿Qué más? ¿Cómo te habla el Señor? A través de impresiones le habla a Roberto. Es decir, le muestra cosas o siente cosas, ¿cierto? Como que siente hacer algo y de repente ese es Dios que te está guiando. Excelente. ¿Cómo le habla a Dios a usted? A través de imágenes, le muestra fotografías. Y esas fotografías como que se convierten en la guía, en la sabiduría de Dios. Como que Dios mostrando. A ver, ¿cómo te habla Dios a ti? ¿Alguien más? Su palabra. Muy bien. Su palabra, excelente. Dios nos habla a través de su palabra. La leemos, mientras más la leemos, nos habla de vuelta y nos lee a nosotros mismos. When we read it, He reads us back. Amazing. Allá, Melissa, a través de la alabanza, cuando escuchas canciones, ciertas canciones como que es Dios hablándote. Yo creo que la primera canción que cantamos era para ti. Dice, cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Dios quiere que le entregues esa batalla a Él. No sigas peleando tú. Entrégasela a Él. Aleluya. ¿Cómo te habla Dios? Discernimiento y a través de tu esposo. ¿Y quién es tu esposo? Oh, yo. Oh, wow. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Cómo te habla Dios? To Heidi. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Son muchas. Yo veo en ti, su Heidi, el espíritu de Samuel. El espíritu de Samuel. A pesar de que has pasado por muchas cosas, a veces te has quedado sin nadie que busque a Dios a tu alrededor. Y tú has sido como Samuel, dice, aunque nadie te busque, dice, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. ¿Alguien más? ¿Cómo escuchas tú la voz de Dios? ¿Cómo te habla Dios? A través de la naturaleza revela el poder
ese día cuando estaba enfrente del Pacífico y Dios me libertó de esa preocupación. Dios nos habla a través de su creación. ¿Cómo te habla a ti, Dios? ¿Alguien más? Cuando yo hablo y pido oración y las personas oran por mí, siento como que Dios me habla a través de esas oraciones. Aleluya. Dios está hablando hoy, ¿sabes? Mi pregunta es, ¿puedes escuchar su voz? Porque Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. Y Él quiere hablarle a sus hijos. Y quiere que sus hijos escuchen su voz. ¿Por qué? Porque sus ovejas escuchan su voz. Él quiere hablarte, Carlos. Él sabe que hay un hambre ahí en tu corazón. Hay una curiosidad que no se queda tranquila. Y a veces tu razón empieza a maquinar muchas cosas y te preguntas y lo cuestionas incluso muchas veces. Pero Dios te dice, no necesito que me cuestiones, necesito que me creas. Que me creas. Que me creas a mi palabra. Y ve si no seré fiel a ella. Pruébame ahora en esto. Fiel es mi nombre. Aleluya. Fiel es el nombre del Señor. Él es fiel. Y no siempre llega nuestro tiempo, pero cuando llega, vamos a saber que ha llegado, porque traerá todas las cosas y las hará nuevas. Cierre sus ojos allí con sus manos levantadas al cielo y diga conmigo, háblame, Señor, que tu siervo oye. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Aunque nadie quiere escucharte, aunque nadie quiere hablar contigo, aunque nadie te busque, Padre, yo quiero ser como Samuel y quiero decir, habla, que tu siervo oye. Yo sí quiero oírte, yo sí quiero venir ante ti, yo sí quiero pagar el precio, yo sí quiero estar en tu presencia, yo sí quiero descansar en ella. Yo sí quiero y anhelo estar en ti, escucharte a ti y a nadie más. Que se acalle la voz de mis miedos, que se acalle la voz de mis inseguridades, que se calle la voz del enemigo en mi vida. La voz del temor se va en el nombre de Jesús y solo escucho tu voz y nada más que tu voz. Nada más que tu voz. Solo escucho tu voz. Dios, háblame. Dios, háblame. Quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte hablar. Dios, háblame. Aquí estoy y no me iré. No me iré de aquí. Dios, háblame. Dios, háblame. Quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte hablar. Dios, háblame. Quiero oírte. Que me llames por mi nombre. Aunque nadie te desee, háblame. Háblame. Aunque nadie hoy te busque, háblame. Yo sí quiero venir a ti. Yo
si quiero estar ante ti. Dios, háblame. Deseo tanto escuchar tu voz. Deseo tanto escuchar tu voz. Te anhelo tanto. Dios, háblame. Sé que no he sido bueno todo el tiempo, pero aún, Dios, háblame. Sé que te he desobedecido, a veces soy testarudo y me equivoco, pero Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy, Padre, nos rendimos a ti y no nos vamos. Haremos como Jacob. No nos iremos de tu presencia, de tu cercanía, hasta que no nos hables, hasta que no nos bendigas. Mi actitud seguirá hambrienta, seguiré deseándote y me iré de este lugar, Señor, lleno de esperanza y de un deseo ferviente de estar contigo. Háblame, Señor. Iglesia, que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga usted misericordia, que el Señor alce su rostro de aprobación sobre su vida y le llene de paz, shalom. Que la palabra de Dios le guíe, que su espíritu le instruya, que su sabiduría le dirija, que su poder le proteja y que usted sea sellado en Cristo hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho.